Estimado profesor, queridos compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Jocelyn Roldán, estudiante de la carrera de Educación Inicial en la Universidad San Martín de Porres. El día de hoy se realizará un evento muy importante en la vida universitaria de cada uno de nosotros, y es la participación en el debate. ¿Debería el Estado peruano controlar la natalidad? Para poder comenzar, quisiera citar en lo que a materia de población se refiere, el Perú se rige por la Ley Política Nacional de Población, con Decreto Legislativo 346, en el título 2, capítulo 1, el artículo 3, cita lo siguiente. El Estado garantiza el ejercicio de la paternidad responsable. Por esta, el derecho básico de la pareja a decidir de manera libre y responsable el número y espaciamiento de su hijo y el deber que tienen los padres a educarlos y atender adecuadamente las necesidades esenciales de los mismos. Eso es lo que dice la ley. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿está el poblador peruano en la capacidad de tomar decisiones sobre su salud reproductiva? ¿Y hasta qué punto el Estado debería influir en este asunto de decisión personal? ¿Acaso unas normas políticas basadas en este aspecto violarían la ley de vida o de salud pública? ¿Y cómo hablar de métodos anticonceptivos en poblaciones rurales donde aún este tema es un tabú? Bueno, todas estas interrogantes se contestarán en el desarrollo del debate. Para esto tenemos dos equipos, uno en contra y el otro con la postura a favor. Vamos a comenzar con nuestros compañeros que tienen la postura a favor de que el Estado peruano debería controlar la natalidad. Comenzamos con el grupo 5. Este grupo está integrado por Ana Milena Suárez Robles. Ella ha estudiado en la Universidad Industrial de Santander la carrera de Tecnología Empresarial. Se desempeña actualmente como profesora de Educación Inicial y su carrera actual es Educación con mención en primaria en la Universidad San Martín de Porres. Como segundo integrante con postura a favor tenemos a José Luis Quiroz Ibáñez. Él ha estudiado mantenimiento y reparación de equipos de cómputo. También tiene estudios generales de ingeniería en la Universidad Nacional del Callao. Se desempeña actualmente dirigiendo un taller de computación e informática. La carrera que está cursando actualmente José Luis es Educación con mención en Matemática e Informática. También José Luis se ha desempeñado en empresas distribuidoras de tecnología en el cargo de atención al cliente en servicio técnico y como asesor comercial corporativo. Además, en empresas proveedoras de software en el puesto de jefe de área de soporte técnico. Como tercera integrante con postura a favor del tema, tenemos a Yosetti Vicente Sosa. Ella actualmente trabaja en atención al cliente. La carrera cursada es Economía en la Universidad San Martín de Porres. Como cuarta integrante tenemos a Lourdes Ariana Pozo Rodríguez. La carrera que está cursando ella es Educación con mención en inicial en la Universidad San Martín de Porres. Y como última integrante con postura a favor tenemos a Mariam Parguaya Díaz. Ella está estudiando la carrera de Economía en la Universidad San Martín de Porres. Muy bien,
Y tenemos al grupo 3. Este grupo está en contra de la posición de que el Estado debería controlar la natalidad. Tenemos como primer integrante a Edgar Daniel Velázquez Velayarse. Él ha estudiado educación secundaria con mención en matemática. Se desempeña actualmente como docente y está estudiando la carrera de Economía en la Universidad San Martín de Porres. Como segundo integrante con postura en contra, tenemos a Carlos Guzmán Carranza. Él está estudiando la carrera de Economía en la Universidad San Martín de Porres. Como tercera integrante tenemos a Mónica Angulo Guaguala. Ella trabaja actualmente en la entidad educativa Innova School. La carrera que cursa actualmente es Educación en mención de primaria en la Universidad San Martín de Porres. Como cuarto integrante tenemos a Elber Callao Carvajal. Él estudia la carrera de Contabilidad y Finanzas en la Universidad San Martín de Porres. Se desempeña actualmente en la empresa distribuidora Cola Real. Y como última integrante tenemos a María Elena López Acosta. Ella tiene estudios en la Escuela de Suboficiales de la Policía Naval y actualmente está estudiando la carrera de Educación Inicial en la Universidad San Martín de Porres. Muy bien, muchas gracias a nuestros oradores, tanto del equipo a favor como del equipo en contra. Vamos a establecer cuáles serán las reglas para este debate. En la primera parte de este debate vamos a comenzar con la postura a favor a cargo de un integrante del grupo 5, teniendo como tiempo 2 minutos para realizar su exposición. Posteriormente tendrá oportunidad el grupo 3 de hacer la réplica, también por el espacio de 2 minutos. En la segunda parte y de manera aleatoria se confrontará solamente un miembro de cada equipo para demostrar y argumentar su postura, ya sea a favor o en contra. El tiempo disponible será 1 minuto. Las reglas para el presente debate serán las siguientes. Número 1. No se pueden extralimitar en el tiempo. En la primera ronda serán 2 minutos y en la segunda 1 minuto. La segunda regla es que no podrán burlarse de las opiniones de su oponente, ya sea en gestos o en palabras. Y como tercer punto, evitar los gritos para acallar a su oponente. Tengan en cuenta que cumplido el tiempo de su participación, la moderadora tendrá que cortar su participación. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la primera ronda y tenemos en esta primera tanda a José Luis del grupo 5 con su postura a favor por 2 minutos y luego Mónica Angulo con su postura en contra también por 2 minutos. Adelante. Gracias, Jocelyn, por la presentación. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad quiero presentarles mi ponencia a favor de que el Estado debe regular el control de natalidad en el Perú. En realidad debe seguir regulándolo. Ya han habido programas que datan desde el segundo gobierno del presidente Belaúnde, han continuado en el gobierno de Alan García y llegaron al gobierno de Fujimori, donde tuvieron una brecha complicada para continuar. ¿Qué pasó? Denuncias de mujeres indicaron que se les había impuesto un método como la anticoncepción quirúrgica voluntaria de una manera que no era la correcta, sin su consentimiento. Bueno, en los siguientes gobiernos los programas para controlar el tema de la natalidad se han dado, pero de una manera muy básica, muy sencilla. El Estado no ha seguido invirtiendo como debió haber sido, ¿no? Luego, estudios de INEI, en realidad estadísticas que han salido abiertas al público a través del diario Gestión, indican que esos programas en realidad sí han ido funcionando. Hoy en día el 77% de mujeres ya usa métodos anticonceptivos
clínicos conocidos. Solamente el 23% de mujeres usan métodos naturales. Eso significa que esto ha ido evolucionando. Incluso en datos de MINSA y en datos de INEI también se coincide que hoy en día la tasa de natalidad en el Perú está bajo de la media mundial. La revista The Lancet, que ha suscrito en la BBC, indica también que la media actual es 2.1 hijos por mujer. En ese sentido, ya está controlada la natalidad en el Perú. Lo que necesitamos actualmente es hacer que las familias peruanas tengan los hijos que pueden criar. Control de la natalidad no solamente es cuidar la procreación, sino que estos hijos tengan un futuro en este país, un futuro en educación y en su profesión para mejorar la calidad y levantar la pobreza. En ese sentido, debe continuarse con este tipo de programas. Muchas gracias, José Luis. Es tu turno, Mónica. Bueno, buenas noches, estimado profesor, buenas noches, compañeros. Debo empezar mi argumento con esta pregunta. ¿Somos dueños de nuestro cuerpo y decisiones? Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos hemos nacido libres e iguales. Todos tenemos nuestras propias ideas y pensamientos. Opino que el gobierno no debería regular el control de la natalidad, ya que, enfocándonos en la población femenina, en el Perú, el panorama de las mujeres con acceso a la educación superior ha cambiado positivamente, mostrando cada vez que son más las jóvenes que cursan estudios universitarios o técnicos. Estas mujeres accederán luego de sus estudios a distintos puestos laborales, lo que permitirá una independencia económica, ¿no?, en el futuro. Caldas 2020 menciona que las ideas sobre la maternidad en las mujeres hoy en día han cambiado, ya que vuelca su interés en los estudios. Con ello, podemos entender que los proyectos de vida de las mujeres profesionales y sus ideas sobre la maternidad no son las mismas de antes. Pero ojo, esto solamente pasa en Lima. En provincia es la otra realidad, ¿no? El grupo que acaba de argumentar, el grupo a favor, menciona que el Estado ha hecho programas especiales de natalidad. Pongo entre comillas este título porque estas campañas fueron una prolongación radical y extrema de políticas de control de natalidad que estaban en vigencia en el mundo entero, patrocinadas tal vez por organismos internacionales. A la hora de implementarlas y llevar a cabo estas políticas públicas, era de una manera autoritaria y violenta, sin la necesidad de informar o sin necesidad de informar a las personas que iban a ser objeto de esta política. La población a la cual se destinó esta política pública era población pobre, población rural e indígena. Con esto teníamos a quienes para el Estado no les importaban sus derechos, los habían dejado atrás y por ello se trataba de que esas personas fueran cada vez menos a través de la... Muy bien, es turno ahora de Ana Milena con su postura a favor y Edgar Velázquez con el contraargumento. Adelante, por favor. Buenas noches, estimado profesor Francisco, y buenas noches, compañeros. Nelson Mandela en una oportunidad dijo: la eliminación de la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo que el Estado regule el control de la natalidad aquí en Perú. Un reciente estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en el informe COVID-19 número 2 del 2020, manifiesta que la pobreza en Latinoamérica aumentaría el 4.4% con relación al año anterior. Por otro lado, un estudio hecho por García 2018 revela que las personas de escasos recursos tienen más hijos de los que podrían sostener económicamente. Y esta es la capacidad de satisfacer todas las necesidades de los hijos y también el bienestar de la familia en general. Muchas de las familias acá en Perú que están en situación de pobreza y pobreza extrema, al no tener un ingreso fijo, al no poder sustentar todas las necesidades de su familia, ponen a trabajar a sus hijos, porque a mayor ingreso, obviamente, va a mejorar la situación económica. Pero esto quiere decir que exponemos a nuestros niños a que sean explotados laboralmente. Por tal motivo, el Estado debe regular el control de la natalidad aquí en Perú. Muchas gracias, Ana Milena. Es tu turno, Edgar.
Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Respondiendo a mi compañera que en su momento habló sobre el Estado que debe regular la natalidad con el fin de reducir la pobreza, y mencionando también a mi compañera que dice que en términos económicos, mi respuesta es no. Al contrario, económicamente es ineficiente tratar de reducir la población por medio de políticas que limitan la cantidad de hijos. ¿Por qué? Porque se limita el acceso al capital humano de estas familias pobres. Y con ellas se limitan sus ingresos familiares. Además, pensar que una persona decidirá tener menos hijos para tener un mejor nivel de vida implica suponer que esa persona tiene los medios para lograr un mejor nivel de vida. Las personas de estrato económico bajo necesitan de sus hijos para conseguir ese mejor nivel de vida relativamente. Ahora, una vez que consiguen el nivel de vida económico correcto, el medio alto, su calidad de vida mejorará y por ende la misma generación o la siguiente podrán optar por uno o más hijos debido a que su situación económica mejoró. Además, el razonamiento aritmético se notaría con un desfase de tiempo significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que porque una persona decida no tener uno o más hijos, no quiere decir que de la noche a la mañana se vuelve millonario. Al contrario, estas personas, en el caso de los que son de recursos bajos, necesitan a sus hijos para poder salir adelante. En conclusión, no eliminamos la pobreza solo reduciendo hijos. Al contrario, estos ayudan al crecimiento económico a corto y mediano plazo. Y aunque suene extraño, hay que dejar que la economía regule el control natal y no el Estado. Y eso es mucho mejor que estar regalando condones. Gracias. Es turno de Marian Parguaya y María Elena del grupo 3. Marian Parguaya por 2 minutos y le sigue María Elena igual por 2 minutos. Adelante. Estoy de acuerdo que el gobierno regule la natalidad en el Perú. Por ello, el Estado debe aplicar una mejor educación sexual en el Perú, ya que en el país 7 de cada embarazos de niños y adolescentes son no intencionales. Según María Teresa, asesora del Minedu, una educación sexual de calidad debe tener como base la educación sexual integral para la vida. También Milagros Ríos, directora del Ministerio de la Mujer, dice que la educación sexual integral contribuye a reducir embarazos no deseados y violencia, así como a contribuir proyectos de vida saludables. Por otro lado, ayuda a reducir las tasas de embarazo adolescentes brindando herramientas de prevención. Esto es fundamental, sobre todo si tenemos en cuenta que el 12.6% de adolescentes peruanas de 15 a 19 años ya estuvo alguna vez embarazada. De hecho, esta es una de las razones por las cuales suelen abandonar las escuelas y se quedan sin oportunidades a futuro. Muchas personas confunden que la educación sexual integral suele hablar de sexo y métodos anticonceptivos, pero en realidad la educación sexual integral abarca aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. No solamente la educación sexual ayuda a la mejora en el nivel de natalidad en el Perú, también en las escuelas ha generado mejor comunicación entre alumnos y profesores. En el hogar también ha habido una mejor educación y confianza. Los gastos en educación, salud y servicios sociales efectuados por gobierno se utilizan también como argumento para apoyar la idea de lo beneficioso que resulta el control natal. La gran mayoría de estudiantes señala que la educación sexual integral le ha sido útil o muy útil. Más de un tercio de quienes comenzaron a recibir la ESI en los últimos años de secundaria hubieran querido haberla recibido antes. El Estado debe controlar la natalidad antes de que sea tarde, promulgando leyes precisas y dando apoyo a los hogares legalmente constituidos. Muchas gracias, Marian. Puede hacer su confrontación María Elena. Buenas noches, profesor y compañeros, y muchas gracias por el pase moderador. Yo estoy en contra sobre la educación sexual. Contradiciendo a mi compañera, donde ella en un párrafo indica que hay una mejora natalidad en el Perú con las escuelas y ha generado una buena comunicación entre alumnos y profesores sobre la educación sexual. Por eso no es cierto, porque aquí explicaré que ni los profesores tienen una buena comunicación. Durante el periodo de 2001-2005, la educación sexual se dejó de constituir un programa a nivel nacional y pasó a ser un tema del área de prevención psicopedagógica, bajo la responsabilidad de la Oficina de Tutoría y la Prevención Integral de OTUPI. En el 2008, el Minedu
promulgó los alineamientos educativos y orientación pedagógica para la educación sexual integral, para los niveles de primaria y secundaria, pero su implementación ha sido muy débil por falta de voluntad política y así esto se refleja a la parte de la capacitación de los profesores y ausencia de implementación del sistema evaluación, monitoreo, que seguro en ESI de calidad. El 60% de tutores sienten que no están capacitados para abordar la educación sexual, no se sienten cómodos al hablar del tema, no saben cómo tratarlos con las y los estudiantes de diversas edades. Les da vergüenza, se sienten inseguros. Todavía no hay cómo mejorarse la formación de base de todos los maestros. Es necesario implementar un programa de capacitación en ese. Es servicio de calidad y sostenido en el tiempo. Ahora actualmente no todos los padres de familia quieren que sus hijos tengan una enseñanza, que los profesores ya que no tienen ni la capacitación absoluta para darle charlas, y yo creo que por ese lado primero deben ser bien capacitados a los profesores y después a los padres, para que ellos se sientan inseguros de que sus hijos tengan conocimiento sobre la educación sexual. Es el turno de Yosetti Vicente y Carlos Guzmán. Yosetti Vicente por 2 minutos con su postura a favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros todos. Thomas Malthus declaró: el crecimiento demográfico trae pobreza. Por ello, estoy de acuerdo con que el gobierno regule la natalidad de nuestro país, ya que si hay más población, hay más trabajadores. Pero la cantidad de tierra no se va a incrementar en la misma proporción. Por ello, tenemos que la población de alimentos crece cada vez más lento. Pero no caigamos en la trampa malthusiana, donde podemos ver que, claro, podemos adquirir nuevas tierras, donde podremos cultivar y entonces habrá un aumento de producción de alimentos para cada persona y serán mejores y tendremos mejor salud y menor mortalidad. Y ellos nos llevarán a un incremento de población nuevamente y volveremos a tener menos alimentos por persona, ya que la producción no crece al mismo ritmo y terminando en un nivel de vida precario. Y caeremos en un ciclo donde cada vez nos irá o nos podría ir peor. Tomando en cuenta el número de población, Mónica Mena en el 2021 acotó que el 11 de julio de 1989 el mundo superó los 5.000 millones de habitantes, donde desde entonces las cifras no han dejado de aumentar hasta alcanzar los 7.900 millones en el 2021. La ONU prevé que la población mundial crezca hasta 10.900 habitantes en el 2100. No esperemos obtener una sobrepoblación como en China con 1.444 millones de habitantes o India con 1.393 millones de habitantes. No olvidemos que la tasa de pobreza en el país en el año 2019 es del 20.2%, es decir, alrededor de 6 millones. Muchas gracias, Yosetti. Es tu turno, Carlos. Buenas noches, profesor y compañeros. Aplicar una regulación de la natalidad en el Perú sería una decisión equivocada e innecesaria, ya que no existe un problema con los índices de natalidad actualmente. En teoría, para que el gobierno decida impulsar estas medidas, debe haber una preocupación inicial por un alarmante aumento de la tasa de nacimientos en el país, una situación que no ocurre en el Perú. La actual tasa de fecundidad en el Perú, según datos del INEI, es de 2,2 hijos en promedio, con una tendencia a ir disminuyendo con el pasar de los años. Se calcula de que para 2050 la tasa de natalidad haya disminuido hasta el 1,7 hijos, una cantidad que sería... Perdón, se me cortó la garganta. Repito de nuevo, todo. ¿Sí? Porque ya me adelanté. Buenas noches, profesor y compañeros. Aplicar una regulación de la natalidad en Perú sería una decisión equivocada e innecesaria, ya que no existe un problema con los índices de natalidad actualmente. En teoría, para que el gobierno impulse estas medidas, debe haber una preocupación inicial por un alarmante aumento de la tasa de nacimientos, cosa que en el Perú no ocurre actualmente. La actual tasa de fecundidad en el Perú, según datos del INEI, es de 2,2 hijos en promedio,
una cantidad que va a ir disminuyendo con el pasar de los años. Se calcula de que para 2050 la tasa de fecundidad haya disminuido hasta el 1,7 hijos, una cantidad que sería insuficiente para cubrir el reemplazo generacional, que no solo probaría de que el Perú no pasa por un aumento descontrolado de la población, sino de que estaría en camino a padecer un aumento en la longevidad de la población. El equipo contrario menciona que se proyecta un aumento en la población mundial y asegura que... Ahora es turno de Lourdes Pozo y Elber Carvajal. Lourdes Pozo, con su postura a favor, 2 minutos, por favor. Buenas noches, moderada. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Estoy de acuerdo que el gobierno regule la natalidad en el Perú porque en el año 1996 el programa de la planificación familiar fue diseñado con la necesaria finalidad de disminuir la alta tasa de mortalidad materna e infantil en el país. Una madre moría cada 5 horas por causas relacionadas con su embarazo, posparto, parto y complicaciones por abortos provocados. Según ENDES, en el año 1996, la tasa de mortalidad materna era de 265 muertos por 100.000 vivos. En Lima era de 185, en Ayacucho de 1.039 y el 20% eran abortos clandestinos. Por eso, el programa de salud reproductiva y planificación familiar proveía todos los métodos anticonceptivos y llegó a obtener 1 millón de parejas protegidas. En el año 1998, de 806.935 personas, el 41% optó por métodos inyectables, el 24% optó por métodos de píldoras, el 14% preservativos, el 5% por tabletas vaginales, el 13% por dispositivo intrauterino, el 3% por anticoncepción quirúrgica. Esto quiere decir que el 97% de las personas utilizó métodos. Muchas gracias, Lourdes. Es tu turno, Elber, por 2 minutos. Buenas noches, moderador. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Yo estoy en contra de la esterilización. ¿Puede creer que esto ocurre hoy en el Perú? Aquí miles de mujeres pobres, quechuamblantes y campesinas, es decir, poseedoras de cualidades que les han supuesto de parte de un conglomerado de muchas veces tiene el discurso oficial de marginación, desprecio y olvido histórico. Son esta la comunidad agredida. El opresor no es otro que el Estado, que durante la década de 1990 implantó un programa para evitar más nacimientos en este sector de la población, recurriendo a una teoría malthusina de control de la natalidad. Es decir, el procedimiento de estas conductas en el sistema de justicia, que en un plano ideal habría supuesto la prioridad de un Estado democráticamente sano. En el Perú ha sufrido vaivenes imposibles durante los 18 últimos años. Lo más reciente es la decisión de un fiscal superior de amparar la queja interpuesta por Demus, que representa de una parte de las víctimas y otros abogados para que la investigación contra el expresidente Alberto Fujimori y los ministros Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo John Mota. Por estos hechos se rehabrá. La fiscal encargada de esta dura empresa acaba de ampliar correctamente por 6 meses más el plazo de una complejísima investigación que requiere, entre otros diligenciales, tomar declaraciones de las mujeres agraviadas en los rincones alejados del país. Gracias. Muchas gracias por su atención. Ha terminado la primera tanda de este debate. ¿Debería el Estado controlar la natalidad en el Perú? En esta segunda tanda
De manera aleatoria, hemos escogido a un participante de cada grupo y tendrá 1 minuto para defender su argumentación, ya sea a favor o en contra. Así que vamos a escuchar a José Luis del grupo 5 con su postura a favor. Posteriormente a Carlos Guzmán del grupo 3 con la postura en contra por el espacio de 1 minuto. Los escuchamos. Quiero reiterar que el Estado debe mejorar y potenciar sus proyectos, sus planes, para poder controlar debidamente y regular la natalidad en el país. Lo reitero, a pesar de que lo que ocurrió en el gobierno de Fujimori tuvo inconvenientes, está demostrado que este tipo de programas han funcionado. 300.000 mujeres fueron intervenidas y apenas el 0.6 fue la parte que apareció con denuncias. En lo sucesivo, hoy en día Perú ya no tiene un problema demográfico. En los años 90 teníamos una media de natalidad de 4 embarazos por familia. Hoy en día tenemos 1.9. Eso ya se solucionó. Hoy en día lo que tenemos que hacer es regularlo para que las familias, reitero, tengan los hijos que pueden mantener para ser mejores profesionales y mejores personas para este país. Muchas gracias, José Luis. Es tu turno, Carlos. Las propuestas de educación sexual promovidas por el otro equipo guardan poca relación con el tema que se está debatiendo en estos momentos. No hay que confundir la educación sexual, necesaria indudablemente, y la cual es aplicada por la gran mayoría de países en el mundo, con la toma de medidas regulatorias de la fecundidad, propiciadas intencionadamente por el gobierno con un objetivo claro. En caso de insistir con la aplicación de dichas reformas, podría provocarse la aparición prematura de problemas de estancamiento demográfico, que terminarían afectando el tiempo y recursos de los que dispone el gobierno de turno. Gracias. Muchas gracias, José Luis y Carlos, en esta última intervención. Y muchas gracias también a todos los participantes, tanto del grupo 3, que estuvo en contra de la postura, como del grupo 5, que defendió su postura a favor. En conclusión, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Debería entonces el Estado peruano controlar la natalidad? Para esto, citemos nuevamente la Ley Política Nacional de Población, promulgada con Decreto Legislativo 346 el 6 de julio de 1985 y posteriormente modificada el 8 de septiembre de 1995. ¿Qué dice textualmente? Con relación a los métodos de planificación familiar, dice: la adopción de métodos se basa en el libre ejercicio de la voluntad personal sin que medien estímulos o recompensas materiales. Dicho eso, entonces, podemos decir que es deber fundamental del Estado promover un buen programa de planificación familiar, pero no imponerlo. ¿Y quién debe estar a cargo de este programa? Pues el ente regulador, que es el Ministerio de Salud. Este debe hacer programas específicos con metas definidas sobre el control de la natalidad en el Perú. Algo que han coincidido los dos grupos es que la educación sexual y reproductiva es un derecho fundamental de todos y es un requisito básico para lograr el desarrollo humano y el progreso socioeconómico y desarrollo sostenible de nuestro país. Estamos de acuerdo también que el Estado peruano tiene que lograr equidad en el país, velando por el respeto irrestricto de los derechos de los ciudadanos en cuanto a políticas demográficas y estrategias de desarrollo. Concordamos también que una buena política de planificación familiar y control de la natalidad podría mejorar la salud reproductiva de hombres y mujeres de nuestro país y velar por el bienestar de niños y adolescentes. Dicho esto, quisiéramos terminar con la frase de José Joaquín de Olmedo:
Un buen gobierno es aquel donde buenas leyes hacen felices a buenos ciudadanos. Con esto nos despedimos. Ha sido un gusto estar con ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.